Arranca la tertulia aquí en Radio Intereconomía. Hoy me acompaña Kamal Romero. Kamal, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, ¿Qué Susana. decías de Google? ¿Qué te parece esto? No, yo me quedo con la última parte de la entrevista, que no hay que pensar Google solo como un buscador. O sea, Google es una familia de servicios interrelacionada y que, bueno, hoy día, querramos o no, nos ha hecho la vida mucho más fácil. O sea, sí es cierto, tú comentabas fuera de antena, tienen todos nuestros datos, es cierto. O sea, los tienen anonimizados y demás, pero... Bueno, es verdad, y los venden y no tenemos ningún beneficio, no participamos Bueno, de ello. yo ya le he vendido mi alma al diablo. Pero Y yo creo bueno, que los servicios que ofrece, un pequeño apunte. Hubo un experimento que hicieron en la Escuela de Negocios de Harvard hace unos 6 años, donde se le preguntaba a la gente cuánto había que compensarle si se le dejaba un mes sin Instagram, sin Facebook, lo que sea, ¿no? Y la gente, o sea, por lo que más había que compensarle era por el correo electrónico y por el buscador de Google. bueno, interesante. Me acompaña Javier Niederleiner. Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, Susana, muy buenos ¿Tú días. cuántas buenos días a veces todos. entras en Google a lo largo del día? No demasiadas, si te soy No. sincero, no demasiadas, pero sí, lógicamente tengo que reconocer que para mí es el mejor buscador, sin duda. Nadie me obliga a utilizar Google. Si yo utilizo Google es porque es el mejor para mí y no sé por qué tienen que multar algo que yo elijo libremente. Otra cosa es que a mí lo impusieran, pero no sé, me parece que es ganas de recaudar o ganas de... Bueno, y me acompaña en esta tertulia hoy Fernando Santiago. Fernando, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Que es ¿cómo presidente de estamos? Gestores Administrativos de Madrid. Mi hija me dice que no entiende cómo yo he vivido sin Google durante unos cuantos años. Bueno, Me Sí, dice, creo. ¿tú qué hacías sin Google? los que somos un poquito malos en el tema de informática nos dejamos guiar por nuestros informáticos. Y los informáticos todos te ponen Google y todos te dicen que hay que usar Google, con lo cual algo bueno tendrá. Y bueno, y hay veces que hablan en clave para que no les entendamos. Efectivamente. Un poco como los abogados, ¿eh? Bueno, no, Y que no me los escuchen. los abogados cada vez menos, más los informáticos. Bueno, oye, tenemos previsiones de la Comisión Europea. Ojo, porque la recesión ya está aquí. Alemania lucecita roja, pero España sigue creciendo a un ritmo sostenido. Quiero que escuchéis a Nadia Calviño. En un contexto de ralentización de la economía europea e internacional, se confirma que España será la gran economía europea que más crezca en 2023 y con la menor inflación. Para 2024, la Comisión prevé que sigamos liderando el crecimiento en la zona euro y con una inflación ya por debajo del 3%. Nuestra política económica funciona y nos permite afrontar con confianza el complejo momento actual de ralentización económica tanto en Europa como a nivel internacional. Algo estaremos haciendo bien, Kamal, en España para crecer a un ritmo más sostenido que otros vecinos nuestros, ¿no? No, bueno, yo creo que aquí el tema es, aquí un tema fundamental, o sea, un poco para poner en contexto, la Comisión Europea rebaja las previsiones basado en 3 factores. Uno, la dinámica peor que esperada del consumo privado, lo cual se entiende por la alta inflación que hemos experimentado en los últimos años. 2, el reducido volumen de crédito que aporta el sistema financiero como consecuencia de la política monetaria del Banco Central Europeo, que combate precisamente la inflación. Y tercero, de que el sector externo no va a tirar tanto como tiraba pues antes de la pandemia, antes del conflicto Rusia-Ucrania. Ahora, en el caso de España, lo que sí ocurre es que el sector externo sí aporta más al crecimiento de España que el resto de Europa. No obstante, los otros factores siguen igual. Dicho esto, lo que la Comisión Europea dice, mira, lo que ocurre es que se mostró una resiliencia muy alta a los últimos eventos, o sea, el comportamiento o el desempeño económico fue por encima de lo esperado al principio, y ahora no es que esté normalizado, sino que ahora, pues sencillamente, dadas las circunstancias, es lo que hay. Aquí la clave es, el comportamiento de la inflación. ¿Por qué? Porque dependiendo del comportamiento de la inflación, también veremos cambios en el comportamiento de la respuesta política monetaria o no, y por ende en el consumo y la inversión. Fernando. Pues a mí me toca ser un poco el discordante. Claro, que es que yo no hablo de macroeconomía, yo hablo de microeconomía. Y las cosas no están tan bien. O sea, estamos batiendo los récords de requerimientos de apremio y de requerimientos de embargo por parte de la Seguridad Social. Si la cosa va tan bien, ¿cómo es que tenemos tantos apremios y cómo es que tenemos tantos embargos y tantos impagos por partes de la PYME? A mí eso me lo tendría que contar bien contado. Si las medidas que se toman para rebajar la inflación, evidentemente, va a ser la subida de los tipos de interés para congelar el consumo, que van a hacer las pymes que están ya ahogadas con sus préstamos que casi no pueden pagar y que se están viendo incrementar cada día los tipos de interés que les inciden de una forma directa en su volumen de negocio, que además con la reducción del consumo y que le va a hacer su consumo. Lo que está muy bien a lo mejor son las grandes empresas, las multinacionales y sobre todo los bancos que están dando miles de millones. Cuando se hace la comparativa en macro,
Estamos sumando los miles de millones de beneficios que puede sacar el Banco de Santander con los que tienen las pymes o con los que no tienen las pymes. Y el resultado medio es muy alto. Y va a haber, ya que hablábamos de Google, de que hay que desgajarlo, vamos a empezar a desgajar la economía. Y vamos a empezar a separar los miles de millones que ganan las multinacionales con los que no ganan las pymes. Porque claro, los 2.000 o no sé cuántos millones ni les va a ganar el Banco Santander, pero los 3.000 millones que pueda ganar un banco, ¿cuántas pymes necesitamos para igualar eso? Entonces, claro, si tú a una pérdida o a una situación de break, vamos a decir, de punto cero de las pymes, le sumas 3.000 millones de los bancos, la media te sale que España va bien. No, España no va bien. Las pymes van mal, los autónomos van mal y, por lo tanto, España va mal. Sin duda, pero tú piensas que esta señora pues está en su labor de decir que España va bien, que tal. Sí, ¿cómo vamos a creer una señora que ni siquiera nos ha dicho aún en el supermercado donde compra? Ella hace la compra, ¿no? Fíjate, hay una cosa muy clara, ¿no? Efectivamente, quizás estamos mal, está claro. ¿Que estamos mejor que Europa? Sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que España tiene mucho más peso en los servicios que el sector industrial, ¿no? Estamos viendo estos últimos días cómo se está produciendo una divergencia importante entre el PMI de servicios y el PMI manufacturero, ¿no? El PMI manufacturero está cayendo a lo bestia, ahí tenemos el caso de Alemania, que está pasándolo mal, mientras que el PMI de servicios se mantiene, y España, no nos olvidemos, es un país de servicios, ¿no? Fíjate, además hay una cosa muy clara, que es que se repite, ¿no?, cuando hay una situación de crisis, ¿no? Cuando hay una situación de crisis, el consumidor se refugia más en los servicios. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que el consumidor tiene una necesidad de consumir, pero claro, no le da la situación como para cambiar de coche, cambiar de nevera, pero sí, pues salir unos días a la playa, o busca eso, ¿no? Quita esas inversiones más estratégicas o más de consumo de capital y lo basa en servicios, ¿no? Y España, pues es un país de servicios, ¿no? Y como llevamos además ese arrastre desde el 2020 de que la gente necesitaba salir y se ha quedado como una especie de mantra, hay que salir, hay que pasárselo bien en servicios, España en ese sentido es un poquito más beneficiada, ¿no? Sí, bueno, es que precisamente lo que dice el informe es que ese repunte de los servicios está disminuyendo y va a desaparecer. Porque justamente este repunte de los servicios venía de la época post-pandemia. Claro, y además menciona para España que es que hemos tenido una campaña de turismo muy buena, pero que no podemos esperar a que esta campaña se repita para el año siguiente. Para nada. Y por eso es que el sector de servicios justamente, y yo creo que ahí es donde España, por eso también vemos que la previsión para el año siguiente es menor. Porque justamente como aprendemos el sector de servicios, pues ese efecto va a ir disminuyendo. Yo no digo que desaparecerá, porque también el sector de servicios, justamente, ya que estamos hablando de Google y demás, hemos visto como el sector de servicios online ha crecido y eso ha llegado para quedarse, ¿no? Pero también ojito con esto, porque esto al año siguiente ya va a desaparecer, este impulso. ¿Y la situación política podría estar o podría agudizar ese frenazo, esa desaceleración de la actividad de la que ya avisa Bruselas? Quiero que escuchéis a Gentiloni. Diría que no. No estamos preocupados por definición, porque siempre tratamos con Estados miembros y con los gobiernos que hay, en funciones o con plenos poderes. El país en el que vivimos, como usted sabe, tuvo durante, no recuerdo, tal vez 1 año y medio, un gobierno interino. Me refiero a Bélgica. ¿La situación política afecta y puede seguir afectando? Estoy convencidísimo de que sí, pero vamos, en cualquier caso no está ocurriendo nada que no se supiera. Es que a mí lo que me asombra, voy a repetirme, es que la gente se asombre de lo que está. Si tiras de hemeroteca, y además yo creo que en esta casa lo dije en el año 2021, que no estamos hablando del mes pasado, dijimos que el año electoral iba a afectar profundamente, sobre todo a las pymes y a los autónomos, eso de que el año 2023 iba a ser un año de recuperación, que nanay de nanay, que el 2024 podría ser probablemente a mediados del 2024 el año donde se inicia la recuperación, y que ya el 2025 iríamos bien. La situación política, la actual situación política en España, claro que afecta, y mucho, entre otras cosas, porque nadie en pequeña empresa está invirtiendo, ni nadie va a hacer nada, porque las previsiones es que este país esté paralizado hasta el mes de enero. Piensa una cosa, yo no soy político, ni me gusta hablar de política, pero las previsiones es que Feijóo no salga de presidente, con lo cual, en el mejor de los casos, Pedro Sánchez será presidente a finales de octubre, y por lo tanto, en el mejor de los casos tendremos, no gobierno, sino directores generales, es decir, gente que ponga en marcha la administración pública a finales de año, 1 de enero, con lo cual no se va a tomar ninguna medida, porque las medidas, por mucho de que hablamos de que las toma el Consejo de Ministros, las ejecutan los directores generales de la administración pública.
y no va a haber directores generales ni subdirectores generales, que luego habrá los movimientos hasta más allá del mes de enero o febrero, en el caso de que Pedro Sánchez sea elegido. Si vamos a unas nuevas elecciones, nos vamos ya para más allá del segundo trimestre del 2024. Por lo tanto, sí, afecta y de una forma importante. Sin duda. Bueno, es que hay dos, yo creo que el comisario se refería a dos situaciones, ¿no? Una diferente, que es que no haya gobierno, simplemente, pero no, yo creo que nos vamos a hacer subir a lo que pasó en Bélgica, o pasó en España, cuando tuvimos también esos presupuestos prorrogados, y no pasaba nada, ¿no? Pero otra cosa es que, claro, al no haber un gobierno, generas una incertidumbre en el extranjero, sobre todo a la hora de invertir, ¿no? Y si invierto ahora y el gobierno cambia, y si invierto ahora y el gobierno resulta que está formado por una serie de separatistas fanáticos que lo único que quieren es destruir el mundo empresarial, entonces yo creo que eso es un poco lo que puede ocurrir, ¿no? Y eso es malísimo para la economía y malísimo para todo, ¿no? Y eso es un poco quizás lo que decía Gentiloni. Yo, para mí, lo mejor es eso, que el gobierno fuera con los presupuestos prorrogados, que no se tomaran medidas, pero claro, eso lógicamente al inversor no lo puede aceptar, claro. Sí, no, bueno, justamente iba a decir lo mismo, que yo creo que lo que responde es a la pregunta de por qué no hay porque, o sea, si nos preocupa que hay un gobierno en funciones ahora, pues no, porque estamos dentro de los plazos. O sea, incluso si hubiera sido una investidura fácil, estaríamos dentro de los plazos y todavía no tendríamos gobierno, habría un gobierno en funciones. Claro, y esa pregunta pues no hay que preocuparse. Ahora, lo que yo coincido con los compañeros, sí, lo que genera incertidumbre es cuál va a ser la estructura organizativa de la siguiente legislatura. Y además de lo que ya se ha mencionado, del tema operativo, de que no tenemos las cabezas que tomen decisiones, y es que tampoco el Parlamento va a tomar ninguna decisión importante de aquí a que se establezca el gobierno, porque es que el pacto principal ahora es el pacto de investidura. Sin el pacto de investidura, ¿qué pacto para aprobar alguna legislación puede haber de aquí a diciembre? Ninguna. Me voy a ir a publicidad. A la vuelta vamos a conocer el dato de inflación hoy en nuestro país. A las 9 de la mañana va a ser el IPC definitivo. ¿Qué es lo que está pasando en Europa y en España con los precios para que sea tan difícil doblegarlos? ¿Deberían los gobiernos acometer alguna otra medida adicional para intentar favorecer a las familias más vulnerables? Y luego, ayer conocíamos datos de recaudación. Ojo, el IVA ha sufrido una bajada en la recaudación del 0,6%. Los ingresos por impuesto de sociedades han crecido un 13% y el IRPF un 9%, pero están lejos del comportamiento de semestres anteriores. Son datos referidos hasta el pasado mes de julio. Quiero que me analicéis estas cifras de recaudación y también dato de inflación, el efecto y las medidas. Vamos a proponer en positivo. Vamos a tener dato de inflación hoy a las 9 de la mañana, dato definitivo del pasado mes de agosto. ¿Qué efecto está teniendo este encarecimiento de precios en los márgenes de las empresas y de los pequeños y medianos empresarios y también de los autónomos? ¿Puede el gobierno en funciones hacer algo más? Yo sigo diciendo que o empiezan a bajar los impuestos en alguna medida y se acomodan los tipos de los impuestos, porque fuera de micrófono hablábamos de la recaudación que se está produciendo de los impuestos, pero lo que no decimos es que parte de esa recaudación que se ha hecho durante algún tiempo ha sido, primero, porque se han mantenido los tipos y evidentemente se ha producido una inflación, han subido evidentemente las empresas los ingresos sin que hayan subido los márgenes y por lo tanto al mantener el mismo tipo está subiendo la recaudación. Además han subido las nóminas de una forma considerable sin haber tampoco modificado los tipos de retención. Por lo tanto, si antes a 100 le retenías 20, cobrabas 20. Si ahora ha subido un 10%, son 110, pues recoges 22. Es decir, por lo tanto, evidentemente el gobierno recauda más y sigue gastando más, dicho sea de paso. Es decir, hay que tomar medidas, hay que, desde luego, ayudar a las pequeñas empresas en la forma de la financiación. La financiación no está fluyendo, por mucho que digan, se está recortando cada vez más. Fue una vergüenza y hay que volver a retroceder al año 2020 lo que se hizo con los ICOs y ha sido una vergüenza lo que se sigue haciendo y lo que sigue haciendo primando a la banca. Hay que ayudar en la erogación de los impuestos están subiendo de una forma brutal, digan lo que digan. A efectos de seguridad social, las empresas están teniendo un mayor costo de seguridad social entre el mecanismo intergeneracional más los movimientos con las bases máximas de cotización, etcétera. Entonces, claro,
los autónomos, sobre todo las pymes, que es a los que más defiendo yo, es que ya son mileuristas, es que ya no pueden pagar más. Entonces, ¿el efecto cuál va a ser? Cerrar. Y a medida que vayamos cerrando empresas, nos irá yendo peor. Agosto se saldó con 300 autónomos menos cada día. Sí, no me extraña. Pero vamos a ver septiembre. A mí me da mucho miedo septiembre. Sí. Mira, tradicionalmente en el sector de las gestorías el mes malo es septiembre. Y me dices, ¿por qué es el mes malo septiembre? Y cuando la gente piensa que es enero, porque dices, bueno, en diciembre cierran las empresas y en enero se produce... No, eso es septiembre, porque en agosto es cuando desaparecen. Es decir, cuando yo sé los clientes que voy a perder en el mes de enero, porque son los que preveemos cerrar. Lo que nunca sé son los que pierdo en el mes de septiembre, porque son los que se callan, cierran por vacaciones y ya no abren la puerta. Y esos, ojo, dejan de pagar. Y no pagan a sus proveedores. Y además esos no presentan concurso de acreedores. Esos son todos los que no están en las listas de la OCDE, del Banco de España, etcétera, etcétera, que simplemente desaparecen. No, la subida de tipo de interés está haciendo un daño que la gente no es consciente verdaderamente de ello, ¿no? Ya no hablo, por supuesto, de la gente que le están renovando la hipoteca y que cada vez que se están produciendo renovaciones de hipoteca son sangrantes, porque estamos hablando de 200, 300, 500 euros a una familia que vive justa, fatal, ¿no? Pero efectivamente yo estoy considerando lo que es la subida tan brutal en las empresas, que está produciéndose un doble efecto. En primer lugar, lógicamente lo están pasando mal, pero es que el doble efecto es que los bancos están subiendo, ante el miedo a la morosidad, están subiendo muchísimo los requerimientos para dar nueva financiación, ¿no? Y eso hace que en muchos casos, efectivamente, estas empresas, que son la mayor parte del tejido empresarial español, estén abocadas al cierre, ¿no? Por lo cual, efectivamente, yo creo que este trimestre va a ser malo, ¿no? ¿Por qué? Porque además es que hemos visto, y yo me he quejado harto por lo que está pasando, por ejemplo, con el petróleo, ¿no? Estamos con una economía ahogada y el petróleo lo tenemos en máximos, los carburantes en máximos, y no nos olvidemos, la mayor parte de los productos que se producen en nuestro país, en cualquier otro país, tienen que ser transportados. Y, lógicamente, eso encarece de nuevo la cadena de producción y va a encarecer los precios. Claro. Soluciones, Kamal. No, bueno, aquí primero el problema es una menor recaudación de IVA porque se está consumiendo menos, porque la gente está agotada por los precios y porque las expectativas... Oye, pero sales y está todo lleno, ¿eh? No, está todo lleno. Y yo salí en verano... Intenta salir a cenar en Madrid sin reservar. Sí, intenta irte de verano a algún sitio y no reservar tampoco un sitio que quieras conocer para comer y demás. O sea que yo sí creo que esto está lleno un poco por lo que comentábamos antes. Esta campaña, hay que reconocer, ha sido muy buena en términos de ocupación, ha sido muy buena en términos de desplazamiento. Se ha visto tanto en avión como en tren, pero hay una realidad, que es un evento puntual. El tema es, yo me voy de vacaciones en agosto, quizás me vaya en diciembre, pero yo todas las semanas voy al supermercado. Y yo todas las semanas voy al supermercado, y yo en el supermercado yo ajusto mi consumo, pues porque no me da. O sea, porque no me da, porque los precios están más caros, etcétera. Entonces, una cosa, hay que tomar en cuenta este continuo. Y entonces, el efecto que ha tenido el incremento de los precios sobre el consumo, sobre todo de temas tipo supermercados y demás, ha sido no trivial. Y ahí se ve esa disminución del IVA señaliza en parte esta disminución del consumo. De todas formas, el input en este decenio de los asalariados, vamos a decir, ha cambiado mucho con respecto de decenios anteriores. ¿Qué es lo que ocurre? Desde ya hace muchísimo tiempo, los funcionarios no soportan las crisis que soportan los empleados de la empresa privada. Hace 20 años, evidentemente, las crisis probablemente se notaban en verano se notaban muchísimas este tipo de cosas, este tipo de crisis, porque la clase funcionarial no tenía una capacidad económica muchas veces importantes y por lo tanto se veía muchísimos afectados. Piensa que, por ejemplo, durante la pandemia los funcionarios no se vieron afectados económicamente. Al revés, mejoraron. ¿Por qué? Porque se quedaban en casa, no salían y ese gasto que tenían del día a día se vino. Con lo cual se produjo un ahorro importante por punto de ellos y una capacidad adquisitiva mayor. Ese ahorro no es ilimitado. Los sueldos que hay, sobre todo en determinados niveles funcionariales, son altísimos en comparación con lo que había hace 20 o 30 años estadísticamente hablando y en comparación con los sueldos que hay en la empresa privada, sobre todo en el gran importante sector, que es el que sigo diciendo yo, que es la pyme, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que ahora, en el efecto agosto, hay gente que sigue gastando y que sigue saliendo, porque piensa que hay un tercio o más de un tercio de funcionarios que no ven mermada apenas su capacidad adquisitiva, porque a pesar de estos repuntes, su subida salarial ha sido muchísimo mayor que la privada, que es algo que no se ha dado nunca en la historia. Siempre los salarios privados subían más que los salarios públicos y ahora es al revés. Son los salarios públicos que no pueden ser ni despedidos ni objeto de ERE, etcétera, etcétera, etcétera. Correcto. Bueno, me habéis alegrado, se me está atragantando el mini desayuno que me he tomado, ¿eh? Ay, madre mía, cómo empezamos el día. Fernando Santiago, Kamal Romero, Javier Niederleiner.
Un placer, gracias, y un poquito de azuquitar en el café y en el churrito, si os tomáis churrito. Así saldremos bien. Gracias, a por el Gracias, martes, hasta luego. adiós. Buen día.